Más gracias al doctor Carlos que me hizo esta invitación. Doctor Carlos Maldonado y yo apenas nos hemos estado conociendo en estos meses y creo que hemos coincidido mucho en los temas de preocupación y bueno, ahora actualmente compartimos espacios de enseñanza, ¿no? Ahí en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, y que pues para nosotros también es un honor tener eh, alguien con la trayectoria y la formación que tiene el doctor Maldonado. Eh, pues ya les estamos, si quieren vamos a empezar así ya más Bueno, directamente. y si brevemente nos cuenta del Tecnológico Universitario Valle de Chalco, que es Universidad Jesuita. Sí, es una universidad es un tecnológico, universidad tecnológica que está en Valle de Chalco, o sea, poco antes de la salida a Puebla. Entonces, es una universidad que ya también pertenece al sistema universitario jesuita, por tanto es hermana de las demás universidades jesuitas, ¿no? Como Ibero Puebla, Ibero León, Ibero Ciudad de México, etcétera. Pero claro, nosotros tenemos muchísimos menos años, somos una universidad pequeña en comparación de estas grandes, eh, pero pues ya tenemos toda esta perspectiva también de universidad jesuita, ¿no? Queremos una educación de calidad y, y, eh, y pues en este caso que cercana a un sector de la población que difícilmente podría acceder a una educación así. Entonces, es también una manera de hacer justicia social, ¿no? O sea, si me permiten decirlo así como ya brincándome quizás varias líneas de explicación, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, sí quiere hacer justicia social y, eh, y pues reducir las desigualdades, ¿no? Entonces, pues más o menos esa es la apuesta del TUBCH, el Tecnológico Universitario. Pues muchas gracias y bueno, pues a nombre de la maestría en comunicación y del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, pues le agradecemos su tiempo y pues ya le damos la palabra para no agotar el tiempo en otras cosas. Sí, pues bueno, yo este tema de las desapariciones es un tema que he estado trabajando desde académicamente desde el 2016, o sea, ya voy a cumplir 10 años, eh, pero que de alguna manera me introduje en él de manera vivencial, de manera como activista en el 2011 con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, donde participó obviamente Javier Sicilia, Pietro Amelio y muchos otros personajes, entre ellos doña Mari Herrera, que hoy día es todo un referente en el mundo de los colectivos de búsqueda. Bueno, entonces, pues ya tengo un tiempecito en esto y mi tesis de doctorado fue sobre la fuerza política y de resistencia política que tienen los colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, ¿no? Entonces, desde una perspectiva filosófica, eh, digo, la verdad es que inevitablemente fue muy social, fue también mucho de campo, pero no, pero siempre trató de volver a la filosofía. No sé si lo logré del todo, pero parece que, bueno, ya por lo menos terminamos ese proceso, ¿verdad? Bueno, la primera gráfica que vamos a compartir, así voy a tratar de hacerlo muy brevemente, eh, es esta que dice, este es el registro nacional, quienes quieran estudiar este tema de las desapariciones o desaparecidos, pues, les sugiero mucho que se acerquen al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que obviamente es una plataforma del gobierno. Ya ha pasado por varias revisiones, hubo unas dos versiones anteriores que no funcionaron. O sea, ahorita que se está criticando, no, es que hay dudas, que no.
Bueno, no es la primera vez que ha habido dudas. Desde el 2012 hubo dudas, luego en 2015 otras dudas. Tuvieron que básicamente tirar abajo las plataformas que habían y crear una nueva. Esta es la última. Entonces, bueno, y en esto, como podemos ver, si quieren, vamos a un poquito más abajo, en donde está, yo te les digo en qué página. Ajá, la siguiente, perdón. Esa, mira, sí. Sí, no, es la página, ya me acordé, es la página 5, ¿sí? No, esta es la página, esa es otra página, la página 5, perdón. Ajá. No sé si se alcanza a ver que ahí está, desde el año, eh, esto va por años, ¿sí? Pero, ajá, gracias, sí, porque no alcanzo a ver muy bien esto, mis lentes para ver de cerca. Ha habido un aumento, ha habido un aumento de las desapariciones. No es que todas las desapariciones hayan sido exactamente igual, perdón, ya vi bien. Es la página 4, perdón. Página 4. Sí. Aquí dice que si se dan cuenta en los 60, etcétera, pues prácticamente no había desapariciones. En 1971 empiezan a subir un poquito las desapariciones, 72 van a subir, 73, 74, aquí hay 74 y un pico, ¿no? Más o menos por estos años es que desaparece Rosendo Radilla, pues es un caso paradigmático, de hecho está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue obviamente una flagrante desaparición forzada, porque este señor era un músico que tocaba con su guitarra de pueblo en pueblo, pero también tenía muchos contactos con la guerrilla y pues básicamente también era una manera de alentar la disidencia política en esos años, de este grupo de donde estaba Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y todo esto en Guerrero. Y Rosendo Radilla es detenido por militares, es capturado y ya no se supo más. Entonces, claramente fue un caso de desaparición forzada, porque fueron servidores públicos quienes claramente lo desaparecieron y ya no se supo más. Y bueno, su familia, toda su familia, pues ha estado pidiendo por él, entre ellos su hija, la famosa Tita Radilla, que pues llevó el caso a la mismísima Corte Interamericana y ganó. De hecho, ganó, fue un proceso largo de varios años. ¿Qué fue lo que ganó? Pues uno, que el Estado tuviera que reconocer que hubo desaparición forzada por cuestiones políticas, y dos, que pues estos crímenes pues son muy graves y entonces permitió que entraran otros mecanismos para supervisar el tema de las desapariciones forzadas en México, ¿no? Bueno, es una larga historia, pero si se dan cuenta, entonces entre los 70 es donde hay un poco más de desapariciones, pero baja nuevamente la tendencia en los 80 y básicamente en los 80 se mantiene muy, 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 muy abajo. Estamos hablando de 17 desapariciones, 24, 12, 19, hasta 10 desapariciones en todo un año. Pues es realmente, esa debería ser la gráfica que deberíamos de tener como países, ¿no? O sea, números bajos, no los números que vemos ahora, ¿no? Y ahora sí, si quieren, vamos al otro documento. Doctor Carlos, no sé si me puede apoyar con el otro documento, el que dice De 1990. 1990. Sí, a ver, aquí. Bueno, dejo de compartir esta y compartimos la siguiente. Sí.
1990 a 2026, especialmente para estas actividades. Pues aquí tenemos, para empezar, más. Eh, lo dejé de oír bien, no sé si los demás, las demás lo escuchan bien. A ver, vuelvo a hablar, a ver si me escuchan bien. Ahí está igual que antes, Sí, mejor. perfecto. Sí, Entonces, en esta página 4, aquí se ve, ahí está, ¿no? no, es creo que más abajo. O- Esta. Sí, por año y por sexo. Sí, exactamente esta. Entonces, miren, si ven a la izquierda de la gráfica, en 1990, 91, toda esta década de los 90, pues sigue con la tendencia muy parecida a la anterior, entre 18, bueno, ya empieza a subir 29. Creo que otra vez se dejó de escuchar. Bueno, escucho como un pitido. Ok, sí, yo también. A ver si se escucha mejor. Ahí como está, ahí se oye perfecto. Bien. Entonces, en esta década de los 90, bueno, va subiendo un poquito más, pero no es drástico. O sea, estamos hablando de 18 desapariciones, 29, 38, 41. Bueno, ya. O sea, y ustedes acuérdense de estos años, digo, todos más o menos, seguramente pasamos por esta década, y fue la década donde podíamos salir a la calle a jugar. Bueno, yo me acuerdo perfectamente, salía a la calle, iba de la primaria, salía con mi hermana, nos íbamos caminando de la primaria a nuestra casa sin ningún problema. Íbamos, jugábamos y todo eso. La verdad, por ahí se escuchaba, me acuerdo que, el robachicos, pero no, casi era un mito, ¿no? La verdad es que, digo, sí sucedían algunas cosas, pero no era muy frecuente realmente. Pero, ¿qué pasa empiezan la década de los 2000, o sea, 2000, 2001, empiezan a subir ahora sí ya más. Fíjense, en el año 2001 ya hay 86 personas desaparecidas, año 2002, 118, 2003, 125, 2004, 137. Empieza una alza que jamás va a bajar, y pues empieza a subir de manera muy alarmante, ¿no? Entonces estamos hablando de 2006 hay 387 desaparecidos, 2007 aquí ya se ve un pico muy grande porque hay 1,566 personas desaparecidas, eh, que pues es bastante, o sea, es 5 veces más que el año anterior. Eh, Y de ahí, al 2008, 2009, 2010, sube y va subiendo más y más y más. Pregunta para ustedes, ¿por qué acontecimiento histórico ocurre en el 2000, finales de 2006, principios del 2007? ¿Qué acontecimiento histórico sucede? Bueno, en México, Sí, claro. pues se inicia la estrategia de la guerra del narco, ¿no? Así es, la famosísima guerra contra el narcotráfico, que declaró formalmente Francisco Ramírez Acuña. Él fue el primero que mencionó la guerra, y poquito después, al día siguiente, empieza a hablar, lo retoma Felipe Calderón, y también lo va a plantear en su Plan Nacional de Seguridad. Les digo porque yo revisé todo eso, ¿no? No, cuando llegó no tenía todavía el Plan Nacional de Seguridad, pero ya cuando llega, se da cuenta que, o sea, como que toma esa causa. De hecho, en su campaña, como candidato, no tocaba mucho ese tema, no se metía en esos, hablaba del empleo, ¿no se acuerdan? El famoso candidato del empleo. Yo voy a dar muchos empleos y yo voy a hacer esto y no sé qué. Para sorpresa de muchos analistas, es que no se había metido, no tocaba mucho el tema de la seguridad, digo, más allá de cuestiones generales, pero el 1 de diciembre de 2006, Francisco Ramírez Acuña dice que va a haber un operativo
famoso operativo, el operativo Michoacán, porque había habido un bombazo, y entonces despliegan pues pelotones del ejército y etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí va, después del operativo Michoacán, van a venir otros operativos, el operativo Guerrero, el operativo Chihuahua, el operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se empieza a activar todo un discurso de guerra y obviamente de guerra contra las drogas. Y en eso había también muchos videos, no sé si se acuerdan de los soldados descendiendo de sus helicópteros ahí con sus botas, ¿no? Y sus armas para que las drogas no lleguen a tu casa y todo este asunto. Se empieza a generar una retórica de guerra, ¿no? No vamos a profundizar mucho en eso, pero solamente sí es importante tomar en cuenta que pues el alza de desapariciones y el alza de homicidios violentos, que esa es otra gráfica que también por ahí está en el sistema de seguridad público, eh, es muy parecida a estas, ¿no? O sea, hay un incremento de mortalidad, sobre todo por muertes violentas, en todo el país a partir de estos operativos. Ahora, obviamente, no, o sea, no es que el ejército esté matando a la sociedad, no. Sí estaban combatiendo, ¿no? Sí estaban, pues, haciendo abatimientos a células del crimen organizado, todo eso. El detalle es que las células del crimen organizado no se quedan con las manos cruzadas y responden, y y el ejército también responde después. Y entonces se va generando un ping-pong, ¿no? Una serie de eventos que es o sea, la violencia pues llama más violencia. Y entonces, pues si antes había un batallón de, por decir, 30 efectivos, ahora va a haber 3 batallones con 120 efectivos, ¿no? Por así decir, ¿no? Entonces, empieza a haber más armas, empieza a haber más disparos, más situaciones y demás. Y por supuesto que también hubo excesos, hubo abusos, excesos de uso de la fuerza y todo este asunto, que también fueron documentados, fueron presentados en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todo eso. Pero realmente también hay otro factor importante. Hasta el momento, esto tiene que ver con un factor interno, que es la famosa guerra contra el narcotráfico. Es un factor interno de la política de Estado en este momento. Eh, pero hay otro factor externo que muchas veces pasa desapercibido. No sé si alguien identifica lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con el tema de las armas por esos años. ¿No fue esto de Rápido y Furioso? Sí, bueno, pero sí, creo que Rápido y Furioso fue en 2009, creo. Ah, Pero, más adelante. ajá, pero fíjese que en el 2005 había un ban, o sea, un ban, o sea, una, una anulación de una ley de mercado de armas de Estados Unidos. Bueno, en inglés tenía ban of no sé qué weapons, quién sabe qué tanto, ¿no? Y entonces, acuérdense que por esos años estaba George Bush. George Bush, bueno, también tenía sus amigos, al famoso Dick Cheney, que fue el que lo apoyó y todo para hacer la famosa guerra contra Irak en el 2001, y que eso activó toda la maquinaria de guerra de Estados Unidos. Y cuando digo maquinaria de guerra, o sea, nos referimos obviamente, enviar al ejército norteamericano y, por supuesto, armas y botas y uniformes y comida para los soldados y seguros de vida para los soldados. O sea, es toda una maquinaria impresionante, ¿no? Que por cierto, Dick Cheney tenía ahí unos negocios donde venía comida para los soldados. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero lo que sí es que George Bush presenta ante el Congreso de su país la posibilidad de quitar un ban, o sea, esta prohibición de venta de ya me acordé, small weapons trade o algo así se llamaba. Una ley que prohibía la venta de armas pequeñas.
y él la propone, el Congreso lo acepta, y entonces se empiezan a vender más armas. Eso es en 2005, o sea, es antes de Calderón. Entonces, pero ¿qué pasa? Que pues Estados Unidos ya ahora va a tener, ya no tiene la prohibición y entonces ahora puede vender más armas. ¿Y qué pasa? Pues ¿a quién se la va a vender? Pues se la vende a todo mundo, ¿no? A Israel, por supuesto, y a otros muchos países, pero, y a México. México es también su gran comprador, pero y México de manera legal también de manera ilegal. Entonces, eh, lo digo porque el 70% de las armas que utiliza el crimen organizado 70% provienen de Estados Unidos, ¿sí? Haya sido como haya sido. O sea, si entraron de manera legal, llegaron a manos del crimen organizado, pero la mayoría obviamente entraron de manera ilegal, porque no están marcadas, ¿no? De hecho, y ahora sí, en el 2009, por ahí es donde viene el famoso operativo de Rápido y Furioso, para detectar supuestamente cómo era la ruta de distribución de ventas la distribución de venta ilegal de armas. Pero es tan sofisticado el sistema de México, o sea, es tan efectivo, tan efectivo, que le perdieron el rastro. Y entonces es lo que fue un fracaso, por eso fue un escándalo, porque fue un fracaso, porque al final nunca pudieron descubrir bien cómo es que se vendían, pero, o sea, llegaba aquí y se perdía el rastro, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema muy interesante, pero yo lo que quiero que vean es esta gráfica, ¿sí? Entonces, ahora bien, obviamente ahí, bueno, ya no nos vamos a, ahorita, no vamos ahorita a agotar este tema, eso es un tema de larga discusión, cómo cada administración va a abordar el tema de la criminalidad, de la mortalidad y, por supuesto, del crimen organizado y, por supuesto, el tema de las desapariciones. Entonces, eso sería como para hacer un análisis por sexenio, la verdad. O sea, no es lo mismo la manera que lo hace el gobierno, la administración de Felipe Calderón, a como la hace Peña Nieto, a como la hace López Obrador, a como la hace el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Es todo un tema, ¿no? O sea, habría que analizar y todo. Yo, ahorita eso, a ver si quieren ustedes platicar sobre eso, con mucho gusto. Pero yo lo único que quería mostrarles es un poquito esta tendencia, y no sé si ya nada más para terminar tantito, vamos esta parte nada más, a la página 2 de ese mismo documento donde está el mapa. Donde está el mapa. Ahí está el mapa, miren. Los colores tenues es que es pues un poco menos de desapariciones, y los colores más oscuros es donde hay más desapariciones. Si ustedes ven, pues Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y Estado de México son los estados que tienen mayor número de personas desaparecidas. Ujú. Y ahora sí vamos a la primera hoja. Ujú. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes que son ya ahora están pues formándose como maestros en comunicación, es muy importante que tengamos mucha precisión con los datos, porque, por ejemplo, en esta gráfica de 1990 a 2006, el primer gran número que aparece ahí es 350,000. Efectivamente, son 350,000, pero ¿qué? Es el total de todos los totales, o sea, es el total de todas las denuncias por desaparición. Ahora bien, fíjense bien, a tantito a la derecha, en el color amarillo o este color como ocre, dice personas localizadas y dice 231,000 personas localizadas, de las cuales 211,000 fueron localizadas con vida y 19,640 fueron localizadas sin vida hasta el momento, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que pues ya esos 350,000 menos 231,000, pues da a 118,000 personas, 118,825, de las cuales actualmente eh, eh, hay 110,950, y hay 7,875 que dice personas no localizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que pues simplemente se les perdió el rastro, no sabemos dónde están, pero no hay indicios de que fueron víctimas de un delito. Es decir,
tal vez salieron a caminar y no regresaron, o para ser más específico, ya tenían algún antecedente de que pues tal vez eran personas muy grandes, o eran personas que con una discapacidad, o eran personas con alguna situación psiquiátrica, y que pues ante no tener los medios para desenvolverse bien, pues posiblemente pues estaban en mayor peligro, ¿no? Eh, las otras 110,950 personas son personas que sí hay indicios de que o recibieron una llamada porque fue un secuestro, o hubo un testigo que dijo, es que yo vi que se la subieron a un coche y ya no se supo nada, o yo vi que fue un comando armado que se detuvo, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay varias situaciones ahí. Ese es el dato duro en realidad. El dato de desapariciones en la época contemporánea, pues más o menos estamos hablando de 110,000 personas. Y aquí hay todo un tema también, ese es un debate de historiadores, y que yo también, pues, así que yo no soy historiador, pero ya me di el debate con unos compañeros de historia, que en qué momento, porque hay algunos que dicen, es ese mismo fenómeno de desaparición desde los 60 hasta la fecha. Hay algunos historiadores que dicen eso. Y entonces tendríamos que sumar los otros 1,000 y tantos, que realmente son menos, 1,000 denuncias, ajá, de los cuales de los cuales quedaron 1,069 personas desaparecidas, desde 1952 hasta 1989, se dan cuenta, son muy pocas, y sumamos estos 1,000 personas con las 110,000, pues son 111,000, 112,000 personas más o menos. Pero realmente, digo, sí, sí es un número muy preocupante, no debería de haber muchas en realidad, pero también hay un tema, hay un tema a discutir histórico, ¿no? Si, hasta qué punto lo vamos a mantener como un continuum, o, o hacemos una división. Yo soy de la opción de dividir, y esa es mi propuesta, ya ustedes verán, pero yo dividiría el fenómeno, digamos, del siglo XX, que fue este asunto de las desapariciones por asuntos más que nada políticos, por disidencia, que hacían desapariciones, y esos eran del Estado, la mayoría sí fueron desapariciones forzadas, eh, eh, y uno que otro particular, pero sobre todo desapariciones forzadas por parte de organismos de inteligencia del Estado, que desaparecieron específicamente a activistas, líderes campesinos, guerrilleros, etcétera, etcétera. Pero en el caso ya en la época contemporánea, eso ya la DSF, por ejemplo, la Dirección de Seguridad Federal, y otras instancias que hacían este trabajo, ya no existían. Entonces ya difícilmente se hacía por eso. Sí había algunos casos, pero más bien aquí era otro asunto. Y es que hay un nuevo factor que había que tomar en cuenta, que es el asunto de un nuevo sujeto histórico, ¿m? Que es el crimen organizado. El crimen organizado es un sujeto que ya, claro, también ya existía un poco, pero también tenía como ciertos códigos, tenía ciertos lenguajes, tenía ciertos pactos, pero que eh, justamente con la transición democrática del 2000 y con la declaración de guerra de 1 de diciembre de 2006 del gobierno de ese entonces, ¿me vas a perseguir? Entonces pues yo también te voy a atacar. Y entonces, y acuérdense, o sea, hubo un sobrino de la presidenta que fue asesinado, hubo bombas en Michoacán, o sea, hubo una guerra tremenda, ¿no? Hubo muchos asesinados, muchos muertos de todos lados. Entonces, se empezó a generar si alguna vez hubo un pacto, es que sí lo es, o sea, la verdad es que sí. Ahí les recomiendo mucho que lean el libro de Luis Astorga, El siglo de las drogas, texto clásico, muy bueno, pero hay más también, que explica muy bien cómo había un pacto entre el Estado y el crimen organizado. Pero como ya había nuevos actores del Estado, y también ya había nuevos grupos y cabezas del crimen organizado, pues ese pacto, esa es mi hipótesis, que yo trabajo en mi tesis también, como para explicar esto. Y ya no habían los mismos actores, ya no habían las mismas reglas, ya no había los mismos. Entonces se tuvieron que romper los viejos pactos y a crear nuevos, y entonces, y mucho más locales, mucho más particulares, más atómicos,
y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, hasta aquí, eso es un poco el contexto. Si me permiten, me gustaría pasar a un segundo y último punto, que es el tema de los colectivos y las búsquedas, para que eso es realmente lo que a mí me interesa que platiquemos el día de hoy. Entonces, doctor Carlos, no sé si me pueda apoyar con el documento de cuadernos de narrativas de resistencia 1. Y narrativas de resistencia. A ver, lo compartimos, ya lo abrí. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, pues todo esto está sucediendo y pues ya empieza a haber bajas, o sea, ya empieza a haber pues desde muertos hasta pues desaparecidas, ¿no? O sea, y de hecho el pico de las desapariciones es en el 2010, 2011, eso es ahí donde ya hubo un pico muy alto y que no ha descendido, eh, y de ahí es donde datan vienen muchas familias donde dicen, bueno, desapareció mi hijo, no sé qué, y entonces voy a la autoridad y voy al Ministerio Público y me dicen que espere 72 horas para levantar la denuncia, y si es una mujer me dicen, no, pues lo que platicamos al inicio, al principio, eh, no, pues es que quién sabe su hija, con quién se juntaba su hija y cómo iba vestida. Y entonces los ministerios públicos, desgraciadamente, en esos años, no tenían la sensibilidad y tampoco tenían el conocimiento de todo este nuevo orden eh, social que estábamos enfrentando. Y pues entonces pues, no le quedaba otra más que esperar esas 72 horas, y mientras pues vivían en la angustia, un calvario, mientras se perdían la oportunidad de... Bueno, ahí se perdieron muchas horas muy valiosas de investigación, y pues ya cuando va la autoridad, pues hace lo que puede, más o menos, va tomando, pero realmente realmente la mayoría de las personas que desaparecieron en esa época, prácticamente casi ninguna fue encontrada, porque además el crimen organizado, ahora lo sabemos, encontró maneras para, pues, pues no solo desaparecer a las personas, sino desaparecer sus cuerpos, ¿no? Entonces, generaron tecnologías necropolíticas, ¿no? Algunos autores bueno, algunos investigadores estamos planteando estos términos, o algunos ya lo planteó y lo estamos retomando, tecnologías de desaparición, ¿no? Y entonces pues ya saben, ahora ya lo sabemos, ahora sabemos que los han enterrado en fosas clandestinas, o algo muy grave, muy doloroso, verdaderamente terrible y bárbaro, la desaparición bioquímica de los cuerpos, ¿no? Que también hay algunos documentales sobre eso, donde llegan a casas muy mal llamadas. Yo no sé por qué les llaman casas de seguridad, o sea, no son casas de seguridad, son casas de desaparición, son centros de eliminación humana, ¿no? Son centros de muerte. Entonces, eh, donde pues sí, tenían durante algunos días o algunas semanas o unos cuantos meses a las víctimas, pues para que hicieran pues todo tipo de cosas, desde que les ayudaran a hacer trabajos, o en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres, ser pues lo que todo el mundo creemos es que pues son víctimas, son digamos víctimas de abuso sexual, pues así permanentemente, ¿no? Entonces, hasta que ya no les sirven y las eliminan, las y los eliminan, y pues también el siguiente punto es desaparecer el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecer el cuerpo?
es que fíjense, ahí cambió también las tecnologías de la criminalidad. Antes la criminalidad pues mataba y dejaba el cuerpo ahí tirado, o a lo mucho lo ponía ahí al borde de la carretera. Pero la nueva criminalidad lo que se dio cuenta que también pues eso no es tan conveniente porque pudo haber habido un testigo, pudo haber habido una huella digital y la ciencia forense también ha ido avanzando y con un cabello pueden encontrar quién empujó, quién disparó. Entonces, ¿qué han hecho? Han apuntado a algo que es crucial para el derecho, para la justicia, finalmente, desaparecer el cuerpo del delito. Entonces, al desaparecer el cuerpo de la persona desaparecida, pues están también librándose de cualquier acusación posterior, ¿no? Entonces, sin embargo, y aquí vamos ahora sí a las páginas si quiere, vamos a un poquito ahí adelante donde están fotos de familiares. Por ahí hay unas fotos de familiares. Eh, lo que han hecho algunos colectivos, pues es tratar de resistir, ¿no? Ante este escenario de muerte, de, 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 de error. Ahí siguen tantito, vamos a la imagen. Esta tantito, ajá, ajá, un poquito más arriba, por favor. Sí. Esa imagen es muy bonita porque, aunque está en... No sé cuál están viendo. Creo que era un poco más arriba. A ver, Ajá. estos buscadores o más. Sí, este está muy bien. Y bueno, aquí hay, pues ya están justamente los colectivos que están buscando, que ya han aprendido a usar estos trajes, han aprendido a usar sus palas, han aprendido a buscar, no sabían lo que era buscar un cuerpo y pues sin querer se han vuelto pues básicamente investigadores forenses y también se han vuelto pues algunos cuantos se han estudiado derecho, algunos cuantos están estudiando ciencias forenses y se están capacitando, ¿no? Y ahí van. Ahora, estos trajes blancos, que son obviamente para justamente que utilizan los investigadores forenses, son importantes porque pues protegen de que uno no se contagie, desgraciadamente lo digo así, no se infecte, porque pues al ser pues residuos orgánicos pues en estado de composición pues pueden también generar muchas situaciones en nosotros. Entonces pues aprenden a utilizar estos trajes y a veces la autoridad no tiene trajes para los familiares y ¿qué es lo que hacen los familiares? Se hacen cooperacha y buscan y los compran. Y ya hasta compran por Mercado Libre, ¿no? Paquetes para cuando hay alguna búsqueda en campo, una búsqueda en muerte, como a veces también se le dice, pues no haya ningún pretexto, tengan guantes, cubrebocas, trajes. Un poquito más abajo, por favor. Eh, Les decía también, hay algunas ilustraciones muy bonitas en este libro que yo les recomiendo mucho, ahí se los voy a compartir, ahí está, es esa. Porque fue un trabajo muy bonito que se hizo con algunos investigadores de ahí de la Ibero, que participábamos en un seminario sobre narrativas de resistencia, coordinó un investigador que ahorita ya no está en la Ibero, pero que también ayudó mucho a visibilizar estos temas en su momento y que bueno, estas ilustraciones se le pidieron hacer a un ilustrador muy talentoso mexicano, nada más que tiene nombre japonés, que a partir de fotos o de las búsquedas que participamos en algunas búsquedas,
él las hizo como caricatura, ¿no? Entonces, pero una caricatura obviamente pues muy respetuosa, ¿no? Es una caricatura social, ¿no? Y entonces, pues ese es un poco el reflejo, ¿no? De estos familiares que pues sí, están buscando en la tierra, pero que también, y eso es muy triste, pero que también, pues, da esperanza, aunque no lo crean. Da esperanza y florece la esperanza, así como estas flores que están ahí, porque es la única manera que van a poder, pues, reencontrarse con su ser querido, ese ser ausente que fue arrebatado, ya sea por particulares o por el Estado o por quien haya sido, por el crimen organizado, pero que pues el anhelo mayor que tiene cualquier familiar es recuperar a su ser querido. Y en ese sentido, también, si quieren, dejamos de compartir. Muchas gracias. En ese sentido, también en la carpeta que les estoy compartiendo, hay una pequeña crónica de la marcha de mamás, la marcha de madres buscando a sus hijos desaparecidos, que empezó la primera marcha en el 2011, no, perdón, en el 2012, y que pues se haya llevado a cabo en Reforma, ahí por el llamado Ángel de la Independencia, cada año el 10 de mayo en la Ciudad de México. Y pues últimamente he visto que ha disminuido un poco la afluencia de manifestantes, pero los primeros años eran manifestaciones enormes, había mucha gente que participaba y, y, y pues también es otra forma de buscar, ¿no? O sea, hay muchas formas de buscar. La primera y la más importante es, es con la carpeta de investigación, que es ir al Ministerio Público y toparse con ese Ministerio, ir viendo cómo evoluciona ese Ministerio Público, de esa torpeza que decíamos hace rato, ¿no? Que era muy indolente, a poco ser un poco más sensible y que ahora ya contamos con fiscalías especializadas en casos de desaparición y fiscalías especializadas en casos de desaparición forzada y fiscalías especializadas para trata de personas. Son cosas que se han estado creando en los últimos años gracias a las últimas leyes, también gracias a muchos colectivos y muchas luchas de todo tipo, ¿no? Entonces, esto y esa es la primera búsqueda que se hace. La otra es la manifestación pública, las fichas de búsqueda, las charlas en escuelas o en centros donde hay mucha gente, en iglesias, etcétera. Y otra, pues son las marchas, ¿no? Esta marcha de madres u otras marchas u otros pequeños mítines que se hacen a lo largo y ancho del país. Y por último, pues las búsquedas, las famosas diligencias de búsqueda o búsquedas por patrones, que no son lo mismo, son diferentes, o brigadas nacionales de búsqueda que también se han organizado en los últimos años. Hasta el momento van 7 en todo el país. Y entonces que en gran medida muchas de estas brigadas las impulsó la familia Herrera, que es esta familia que les comentaba donde viene doña Mari Herrera. Y bueno, en este documento que les comparto que es una crónica de la Marcha de Madres, pues ahí platica un poco como cuál es el tipo de discurso que se ve, que uno escucha en estas marchas, y cuál es el tipo de personas que van y más o menos cuáles son los posicionamientos. Las críticas al Estado siempre han estado, ¿eh? O sea, siempre, desde el 2010 ya empezaron a subir, desde el 2011 que surgió el Movimiento por la Paz, fue el año como crucial, donde irrumpen en el orden público la voz de las víctimas. Y por supuesto también con esta Miranda de Wallace y todo este asunto de no más violencia y todos estos que también fueron pues personajes muy importantes también en su momento y que sumaron, pero que todos son un conjunto que ayudaron a visibilizar el mundo de las víctimas en el 2011 sobre todo, y que de ahí pues han seguido estas críticas, o sea, esto de que, ay, que porque vamos a escribirle a la ONU para que venga,
eso ya se hizo, eso ya se hizo. Y gracias a Dios que se hizo, cada vez ha tenido más relevancia. O sea, la verdad es que esto no es nuevo, ¿no? O sea, y hoy decimos de un gobierno, pero la verdad es que esto ha estado sucediendo en todos los gobiernos y la tendencia no ha parado. O sea, es una tendencia que va en subida y seguramente si viene otra administración, no va a desaparecer ese problema. O sea, es un problema ya que tenemos muy arraigado en nuestro país por muchos de todos estos factores que hemos mencionado, tanto internos como externos. Y pues ya, básicamente, eso es lo que yo me gustaría compartir. Y si quieren, damos unos minutitos para que si hay alguna pregunta o algo, con mucho gusto podamos platicar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla. Efectivamente, bueno, yo sí tengo varias preguntas y comentarios, pero primero quisiera que las alumnas nos puedan compartir sus preguntas y o comentarios y con el doctor Conde con mucho gusto nos contestará. Sí, a ver, si quiere Marcela y después Sandoval. Así lo vi, no sé si me equivoco. Sí, Y gracias. sí, ya pone hasta Bueno, un numerito. bueno, la verdad yo sí tengo varias preguntas, pero digamos, a ver cuántas se pueden. Bueno, en primer lugar, un comentario, y es que es muy importante, como comentabas al principio, hacer una distinción entre desapariciones y desapariciones forzadas, porque he visto muchos artículos, muchas cuestiones y documentos y ensayos en los que verdaderamente se les hace bolas ese asunto. Y entonces hacen equivaler desaparición forzada con desapariciones cuando en realidad hay un abismo entre esas cosas. El Registro Nacional, por ejemplo, sí, en esa gráfica que nos mostraba, sí hace un pequeño desglose, pero no del todo. Pero conceptualmente hay muchísima confusión y se hacen muy malos documentos porque se da como equivalente el registro de desapariciones con desapariciones forzadas. Y se manejan en los medios y en las redes muchas veces esas cifras como equivalentes y de verdad es un lío porque no son ciertas. Ese es un comentario. Luego tengo una pregunta. Comentabas que había un pacto de gobierno-delincuencia, una especie de pacto que finalmente se diluyó o se perdió vigencia. En qué año fue que perdió la vigencia ese pacto? Más o menos, ¿o en qué época? No, muy buena pregunta. La verdad es que pues obviamente es una hipótesis, porque obviamente no, o sea, a diferencia de las cosas legales que suceden entre instituciones claramente visibles y honorables, cuando hay un convenio, pues se firma un convenio y está respaldado, hasta está en la notaría, ¿verdad? Pero como estamos hablando de instituciones, pues por debajo de la mesa y demás, no hay evidencias, pues muy claras. Sin embargo, yo en mi tesis, por ejemplo, sí encontré una entrevista que le hicieron a un líder del crimen organizado en Veracruz y él explica cómo es que hubo un cambio de cómo un gobernador había pedido el apoyo de un grupo del crimen organizado, pero que cuando cambia de gobernador, este segundo hace un trato con otro grupo de crimen organizado para sacar al anterior grupo. Bueno, o sea, obviamente yo Lo, no tengo, no, pues ahora sí que no sabemos más, pero es una idea de cómo es que a veces funcionan las cosas, ¿no? Sí. Sí, no, lo preguntaba porque, bueno, desde la época en que la principal exportación y el principal producto del narco era la marihuana, desde ese entonces ya había pactos, pero principalmente eran a nivel municipal y estatal. Y ocasionalmente cuando cruzaban por zonas federales había un pacto, digamos, de corrupción, digamos de una cosa así. Pero el cambio de tipo de producto
sí significó, lo que pasa es que yo trabajé en una institución de seguridad pública y notamos eso. Hubo un cambio muy importante en los niveles de violencia cuando se cambió de producto predominante marihuana a producto predominante cocaína, que fue cuando los colombianos decidieron que ya estaba muy difícil que cruzaran ellos directamente, sobre todo por el mar, principalmente por el Caribe y llegar a Florida. Y entonces dijeron, vamos a ir con los mexicanos, porque ellos tienen una excelente red ya dentro de Estados Unidos, porque tienen décadas y décadas y décadas vendiendo marihuana, que era un producto que no generaba realmente muchísima violencia. Había brotes, pero no era un producto que diera tanto para matarse, no era un margen de ganancia tan grande. Pero una vez que empezó México a meterse, los traficantes empezaron a recibir cocaína colombiana para traficarla y recibieron pagos, no en efectivo por ese servicio, sino en producto, en cocaína para ellos, para vender ellos, los niveles de violencia sí se incrementaron muy notablemente y yo creo que rebasaron cualquier idea de un pacto de caballeros, digamos, entre gobierno y narco, porque el margen de ganancia era mucho mayor y el mismo traficante se convirtió en un consumidor que, a diferencia de la marihuana, que tiene un efecto no violento, digamos, la cocaína sí puede exacerbar muchísimo los ánimos y puede llevar a niveles de, digamos, a tomar decisiones de solución mucho más radicales. Para mí eso sería mucho más significativo como incremento de la violencia que el cambio de marihuana a cocaína, que el de la pérdida de un pacto de caballeros entre gobiernos y no lo sé, es una idea. Gracias. Sí, no, muy cierto, muy cierto. Muchas gracias. Sandoval, a ver si quieres participar, adelante. Gracias. Tengo como 3 comentarios y a ver si me puedes como complementar o profundizar más. Justo a partir de la militarización de la seguridad pública del 2006, recordé mucho el texto de Claudio Lomnitz del tejido social rasgado, ¿no? Porque él retoma, bueno, o sea, Claudio Lomnitz, chileno, como muy desde el sur global, hoy en día produciendo desde el norte global o para el norte global, pero ese es punto y aparte, nos hablaba del robo de personas, sobre todo de mujeres, pero todavía el tejido social funcionaba con esos lazos de reciprocidad, por así decirlo, ¿no? Como que era para formar familias, para formar vínculos, que no quita la gravedad y el hecho de que es un tipo de violencia. Pero después dice que cuando empieza justo la mal llamada guerra contra las drogas, el tejido empieza a rasgarse o incluso a romperse, en mi opinión, porque si no tienes cuerpo y la narrativa también del Estado es no hay, o sea, como condiciones para que tú puedas, o sea, para que la sociedad sane, para que podamos recordar, para que haya una cuestión también de memoria y de respeto, y mucho menos hay cuerpo, no hay un proceso de duelo, ¿no? Entonces es justo como que se queda así como, o sea, para mí como un queso suizo, ¿no? O sea, porque claramente están bien marcadas esas brechas, esos hoyos. Incluso no sé si es algo rasgado, ¿no? Como entiendo como la lógica del tejido social comunitario de entretejer, pero me parece que completamente quedan los hoyos muy, muy marcados. Eso, ¿no? O sea, como saber si le ves algún vínculo con esta teoría de Claudio Lomnitz. Por otro lado, también pienso que va muy acompañado las desapariciones forzadas con el desplazamiento forzado. Y no es como por defender mi línea de trabajo, pero me parece que también el desplazamiento forzado es, para mí, de la violencia coercitiva más grave, o sea, como posible, ¿no? Porque imposibilita los modos de vida, imposibilita la construcción de formas de ver el mundo distintas. Eso por una parte. También justo desaparición forzada pues lo manejan, es un tema del programa de derechos humanos que es
de la dirección de incidencia en donde estoy, entonces son como temas muy cercanos que nos atraviesan todos los días y además acompañar los testimonios, acompañar los rostros, las personas, ¿no? Como cómo desde una universidad, y eso ya va como pregunta, puedes manejar ese duelo propio, que ni siquiera son historias, o sea, son personas que vas conociendo y vas creando vínculos y lazos y haciendo un entramado, un tejido con ellas, e incluso compartes el dolor, pero cómo eso lo vuelves, híjole, cuantificable para el Estado, ¿no? Y de demostrarle, oye, estos son los números, y sin que pierda esa parte tan humana, tan de respeto, eso. Y finalmente, preguntarte si, ojalá sí recuerdes el seminario, porque es curioso, pero en el programa de interculturalidad en donde estoy, tenemos un seminario desde hace 17 años que se llama Seminario de Resistencias y Alternativas. Entonces, no sé si era ese, porque bueno, obviamente ha cambiado con las coordinaciones y justo me parece muy importante, sobre todo en tiempos contemporáneos de violencia tan marcada nacional y global, de mostrar la esperanza, ¿no? Los caminos de esperanza que se están acompañando, mirar tantito, no necesariamente a comunidades indígenas, pero también a asociaciones, a la sociedad civil, que ya estaba organizada, pero hoy en día está ejerciendo propuestas con un impacto político bien fuerte, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias. Es que nada más alcanzo a ver tu apellido, Sandoval, pero no sé cuál es tu nombre. Diana. Diana, muchas gracias. Pues, bueno, la verdad hasta me dio mucho gusto escucharte y bueno, las dos intervenciones, también la de Marcela me gustó mucho. Es muy importante también eso que decía sobre, claro, no es lo mismo marihuana que cocaína. Y ya no, y peor aún, no es lo mismo cocaína que metanfetaminas y que las piedras y que ahora el último, ¿cómo se llama? El fentanilo, ¿no? O sea, es cada vez más destructivo y también, y está conectado con lo que tú preguntabas, Diana, con este último punto, el tejido social. O sea, todo eso va minando, eso es otro factor interno, que sociocultural, que va minando nuestro tejido social. Todo se está destruyendo, o sea, y antes había más redes de solidaridad, más actitudes de comunidad, de hospitalidad, de compañerismo, y ahora ya hay mucho individualismo, hay mucho miedo, hay mucho temor, hay muchas cosas. Entonces, todo eso se suma y el crimen organizado se complejiza y se multiplica pues como un cáncer, ¿no? Ya muchos muy bien han dicho, hablan de una famosa metástasis, ¿no? O sea, ya el cáncer ya nos expandió en todo el país y ya no sabemos cómo quitarlo, la verdad. Entonces, ese es otro, son factores internos. Y también algo muy interesante sobre esto no sé si lo que tú me preguntabas al principio, sobre el cuerpo y todo. Bueno, claro, el trabajo del Omnitz es muy importante, hay que conocerlo, es muy valioso y me gusta, pero luego sí lo veo un poco, yo diría que siento que le falta un poco terreno. Así yo me atrevería a decirlo, ¿no? O sea, yo lo respeto mucho como intelectual, se me hace que es un hombre que lee mucho y que sí contrasta y que sí critica, y muy bien, estoy de acuerdo, pero nosotros, pues al estar aquí, también nos permite estar un poco más cerca de los procesos, ¿no? Y yo le compartía en el inicio, antes de que empezara la sesión, con el lector Carlos, me preguntaba, ¿y cómo nos había ido en una búsqueda? ¿Pudimos participar en una búsqueda? Yo ya, ojalá pudiera hacer más búsquedas, no puedo, no me permite mis tiempos de trabajo, pero cuando puedo voy y me gusta y eso me permite tener un conocimiento, vamos a decir, de terreno, del territorio, ¿no? Como ustedes también mucho dicen ahí en la dirección de incidencia, como dices, Diana, y yo trabajé mucho con Pablo Reina, que no sé si has oído hablar de él, pero Pablo Reina, él siempre
nosotros teníamos otros seminarios, que tuvimos varios nombres estos seminarios de acá sobre todo en el departamento de ciencias religiosas, fíjate en el departamento de ciencias religiosas, no parecería, pero sí, y era interdisciplinario porque había gente de historia, había gente de filosofía, había gente de letras, o sea, y Pablo Reina, que era del programa de incidencias. Y entonces, y me encantaba porque Pablo Reina, un provocador, decía, yo, como está muy bien que vamos a hablar sobre movimientos sociales, sobre resistencia, sobre no sé qué, pero no puede haber un seminario así si no estudiamos el informe del GIEI, ¿no? Y acababa de salir el informe del GIEI. Y así, me acuerdo que él siempre nos ayudaba como a situarnos en la realidad. Entonces, y creo que eso es algo propio de la dirección de incidencias y los programas y todo eso, ¿no? Entonces, está muy bien. Bueno, y lo que preguntabas del cuerpo, ahí recomiendo mucho la lectura de Iliana Diegues, que es una filósofa, también pues, relativamente joven, y bueno, joven, sí, joven, que habla mucho sobre el cuerpo, en el tema de la desaparición y la violencia al cuerpo, con estas nuevas lógicas de la criminalidad, y también que habla mucho, yo lo retomé mucho en mi tesis, el tema de la comunitas del dolor, cuando había toda esta gran tragedia que se estaba viviendo y que Javier Sicilia, yo siempre lo voy a citar porque siempre voy a mencionar la aportación que él hizo porque fue muy importante. Él fue el primero que dio este paso y que ayudó a elaborar una narrativa de las víctimas. Él decía, esto está sucediendo en el 2011, en mayo de 2011. Esto está sucediendo porque han desgarrado nuestro tejido social, han desgarrado la nación, ¿no? Entonces, y hace una crítica a los políticos, hace una crítica a los criminales. Él decía, antes ustedes tenían un cierto código, oiga, señores, pero ustedes ya ni código ni nada, o sea, antes no se metían con la familia, ahora se meten con la familia, con el vecino, con todo mundo, ¿no? Arrasan con un pueblo. Las famosas villas de Salvacar, no me acuerdo cómo se llama, allá en el norte, por Allende, destruyeron a todo casi un pueblo. Entonces ya no hay mesura, es la pornografía de la violencia, ¿no? Y ahí conecto un poco con lo que dice Sayak Valencia. Entonces, bueno, es todo un tema, la verdad es un tema muy interesante. Se puede analizar desde el tema de las cifras, se puede analizar desde el tema los trabajos sobre las reflexiones sobre la violencia y también pero se debe de llevar también siempre, hay que tenerlo mucho presente el tema de la organización política que tienen los colectivos, porque han logrado muchas cosas y parece que no, pero ahí están, y cada año, cada sexenio ponen en jaque al Estado. Y puede venir una administración mejor y puede ser el partido no sé qué, el partido de Santa Claus, y lo van a hacer lo mismo, lo van a poner en jaque porque pues desgraciadamente tenemos una deuda pues estructural y de muchos años que no va a ser fácil revertir, no va a ser fácil. Yo sí creo que ha habido esfuerzos muy importantes y sobre todo les voy a decir uno, la Ciudad de México creó una nueva comisión de búsqueda de la Ciudad de México, le hizo un estado, le hizo varias oficinas con psicólogos, con forenses, y están haciendo unas búsquedas impresionantes con un gran aparato del estado ahora sí, y está dando resultados. Pero pues ya pasaron varios años, ¿no? O sea, nos tardamos en hacer eso, ¿no? Yo creo que si se hace algo así como lo que si en el país, como lo que se hace en la Ciudad de México, sí podríamos empezar a resolver un poco más el tema, los casos, ¿no? Y otro tema que ya no nos dio tiempo es el tema de la crisis forense, que ese es otro temazo terrible. Así como tú dices de las desapariciones forzadas, de los desplazamientos forzados, el tema de la crisis forense es brutal, ¿no? También porque muchos de los 50,000, 70,000 desaparecidos, en realidad están ahí en las morgues. Pero como no hay cuidado, no hay sistematización de datos y todas estas cosas no se comparten, las fiscalías y los CEMEFOS no comparten la información, pues ahí se van almacenando los cuerpos y no se sabe quién, todo lo que se tiene ahí. Pero bueno,
yo de mi parte, ahí lo dejaría. No sé si, Fátima, tú quieras preguntar algo o ya ahí nos quedamos. Sí, bueno, primero agradecerte por tu exposición y por los materiales que nos compartiste. Eh, pues mi pregunta va más como, creo que es como un poco más personal, pero como en tu experiencia, pues estos temas son siempre como muy delicados y conozco igual, eh, sobre nota roja y bueno, y me decían mucho como es que llega un punto en el que me aturdo y ya no sé cómo continuar o como qué estrategias de autocuidado pues practicabas o crees que son necesarias como para investigadores de estos temas y Perdón, se también, escuchó algo, un ruido extraño y ya no escuché bien toda la pregunta. ay, ¿me escuchan mejor? Sí, ok. Bueno, como estrategias de autocuidado que recomendarías para las personas que investigan este tipo de temas, también como em, cómo ha sido como también tu experiencia investigando, me refiero a como si hubo, porque sé que también pues son temas como sensibles, pero cómo hacías como el tratamiento de esta información para plasmarla en tu tesis. Sí, muy buena pregunta. Me encanta y te la agradezco mucho. Bueno, dos cosas. Una, trataré de ser muy rápido. Una, sí, muchísima ética, ¿no? En el tema de la información, el trato con las víctimas, yo sí las llamo víctimas y sé que hay todo un debate que si se llaman víctimas, que si no, unas sí, unas no. Pero mira, varias han dicho, es que varias dicen, pues es que yo no escogí esto, yo era feliz antes y porque, en ese sentido, es que estamos hablando de víctimas, porque ellas ninguna de ellas deseó estar en esa situación y bueno, ahora bien, el trato es con muchísima buena metodología de entrevistas a profundidad, mucho respeto y la transcripción. Oiga, mira, aquí está la transcripción, está bien, puse bien todo esto, está mal, le quito, le bajo, le pongo. Y la mayoría de las veces nos dicen, está bien, ¿la puedo difundir? Sí, la puedes difundir. Lo que quiero es que se difunda. Ah, perfecto. Entonces, eso, yo trabajo mucho así. Y, por ejemplo, en mi tesis no cité a nadie que no hayas tenido el visto bueno de su parte, ¿no? Y también manejo mucho las cosas con mucho cuidado. No siempre recurro a los mismos casos. A veces hago alusión a casos más públicos para no poner al frente los casos con quienes yo tengo una relación un poco más cercana para para no quemar esa relación, ¿no? Eso es una parte. Y en cuanto al cuidado, me preguntabas, es muy importante. Bueno, famosísimo, hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que cuidarse mucho porque en el sentido de, hay que tomar tiempo, ¿no? A veces yo también varias veces estaba triste, estaba desesperado, estaba pues y obviamente llorando, ¿no? Muchas veces salí desesperado, pero yo creo que a veces salía a caminar, a veces tomaba un tiempo, a veces me despegaba unas semanas o hasta un mes o 2 meses, me despegué de la tesis, ¿no? Sí, entonces... eh, eh, como darse sus tiempos y también pues seguir disfrutando la vida porque pues además es una sola vida la que tenemos. Y además eso también nos lo enseñan los familiares. La gran mayoría son personas que buscan también, son buscadoras, pero que también buscan tener otras áreas de su vida, ¿no? Y entonces tienen a sus otros hijos o tienen a sus nietos o tienen a otros seres queridos y ellos también celebran y ellos también lloran y también cantan y entonces y bailan y me ha tocado acompañarlos en varios momentos así y yo al principio me sacaba de onda, pero después aprendí que pues que hay que seguir abrazando la vida aún en el dolor. O sea, se sigue viviendo y todo, pero y con la ausencia, y ni modo, o sea, ahorita me acuerdo de alguien que se llama Jackie, que ella ya encontró a su hija, pero no todo su cuerpo, desgraciadamente, perdón que lo diga, y entonces, pues de una parte está como tranquila, pero otra parte dice, oye, pero ¿y dónde está lo demás, no? Y, y muy linda porque hace poco dijo, ¿saben qué?
yo quiero celebrarle un pastel, voy a comprar un pastel y voy a partir un pastel para mi hija con sus hijos y le vamos a cantar las mañanitas. Y solidarios, los que quieran escribirle algo, adelante, ¿no? La familia, los seres queridos. Entonces, es una manera muy interesante, ¿no? Como ellos se sobreponen al dolor. O sea, no es que lo superen, sino que caminan con. Y entonces, si ellos caminan con, pues cómo no hacerlo uno, cómo no intentarlo. Y entonces, y ahí vamos caminando todos así como, pues medio rotos, medios deshechos, pero medio destruidos, pero, o sobre todo ellas y ellos, pero pues si ellos lo hacen, pues, ¿cómo no hacerlo, cómo no intentarlo uno, ¿no? Ahora bien, hay casos también, ya por último, casos donde ya hay una depresión pues ya muy profunda, y en esos casos, pues conviene un acompañamiento, pues mucho, ya, pues ya, otro tipo de acompañamiento ya más específico, ¿no? Más profesional y que también, pues es una respuesta natural, es una reacción natural ante una tragedia como estas, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo aquí porque ya nos extendimos mucho el tiempo, me da mucha pena aquí con su profesor. Entonces, si quieren, aquí yo de mi parte, yo ya no tengo nada más que decir y pues ya nada más yo les agradezco mucho su tiempo y su escucha y todo. No, pues al contrario, gracias al doctor Conde, creo que es un tema muy duro y bueno, ya varias de mis preguntas también las hicieron antes, entonces, eh, pues bueno, los números nos tienen que seguir impactando y no por ser el número, sino por lo que hay detrás, las personas que representan. Y bueno, no bajar la guardia. Yo no comparto el optimismo de este gobierno. Creo que hay que seguir trabajando. Y bueno, el doctor Conde creo que lo importante es que nos habla realmente, como él decía, en el territorio, en las búsquedas. Y bueno, pues le agradecemos mucho que nos compartiera su experiencia, mencionar que le haremos llegar su constancia del Departamento de Comunicación de la Ibero y bueno, pues agradecerle también al grupo, a Fati, a Diana y a Marcela su atención y estamos en contacto. Por ahí ya tienen el material que les mandó el doctor Conde y bueno, creo que dejamos como en todos los casos la puerta abierta a seguir la discusión. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias y son un gran grupo, ¿eh? Y que bueno, están tomando estos temas, podrían no tomarlos, pero qué bueno que lo están haciendo. Tienen un profesor que está preocupado por hacer, traer este enfoque, pues así, muy real y todo. Entonces, está muy bien y pues ya, muchas gracias y me despido. Muchas gracias. Gracias, Gracias. bonita noche a todas. Gracias. Igualmente. Bye, Hasta bye. luego.